Para continuar con el proceso legislativo y una vez aprobada en comisiones la Ley de Ingresos 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados tendría que recibir el dictamen para su análisis y discusión. Es así como alrededor de las 2 de la tarde de este viernes iniciaron los trabajos de la sesión de la Cámara Baja, donde se hizo en una primera instancia declaratoria de publicidad al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la Ley de Ingreso. Luego de dispensar la segunda lectura, inició ya la discusión en forma. Los trabajos se desarrollaron a partir del acuerdo aprobado por el Pleno el 17 de octubre. Veamos, pues, cómo se dio esta discusión. Para fundamentar el dictamen del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Isabel Trejo, subió a tribuna en donde reiteró que debido a las modificaciones fiscales, como no gravar con IVA las colegiaturas, así como rentas e hipotecas, los ingresos disminuyeron. Después de los ajustes, de los debates y de las aprobaciones en la Cámara de Diputados el día de ayer, la cantidad ha sufrido una merma de cerca de 10,000 millones para quedar en 4,470,000 millones de pesos. El legislador indicó que para resarcir el déficit de más de 55,000 millones de pesos se realizaron los ajustes siguientes. Cantidad que fue compensada con un incremento del precio de barril de exportación de $81 a $85, lo que implica un incremento de 45,000 millones de pesos, y un mejor aprovechamiento de los bienes de la nación le van a permitir al país 5,000 millones de pesos más. Destacó que esta ley de ingresos para 2014 es histórica, en términos no solo nominales, sino que también genera ingresos suficientes para enfrentar las exigencias de gasto del 2014. A los estados, a las entidades federativas, a los municipios, con lo que les toca, ya pueden hacer sus presupuestos de ingresos, ya pueden ir proyectando sus planes de gobierno. Iniciaron los posicionamientos tras externar el voto del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a favor en lo general del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2014. La diputada María San Juana Cerda Franco destacó la importancia de reflexionar sobre la necesidad de seguir avanzando en mejorar la estructura de ingresos, ya que las finanzas públicas dependen en una tercera parte de la renta petrolera. Es por ello que Nueva Alianza reitera lo que manifestó en los diferentes debates sobre la reforma hacendaria, en el sentido de que es indispensable ampliar sustancialmente la base de contribuyentes, así como seguir cerrando los resquicios que permiten prácticas de elusión y evasión de impuestos. En su turno, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano manifestó su voto en contra de la propuesta de ley de ingresos para el siguiente año. Votaremos en contra porque no aceptamos ni un impuesto más sin transparencia en el gasto, sin rendición de cuentas y sin un combate efectivo a la corrupción. Ni un impuesto más sin servicios públicos de calidad. Se tendrá un ingreso de 4,470,000 millones de pesos. Es decir, 500,000 millones de pesos más que el año que está concluyendo. Y aparte de que tendrá más, los que voten en favor autorizarán contratar deuda por 650,000 millones de pesos. Al argumentar su voto en contra, el Partido del Trabajo afirmó que las estimaciones hechas por el Ejecutivo Federal para los ingresos 2014, tales como el crecimiento de la demanda externa como reflejo del crecimiento de la producción industrial de Estados Unidos y un crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional del 3,9%, no podrán concretarse por los efectos recesivos que el sector empresarial atribuye a las reformas fiscales aprobadas. Parte aunado al proceso inflacionario que provocará el aumento a productos y servicios que generarán las nuevas tasas impositivas y el difícil panorama de la economía nacional acotada por la situación de la economía internacional.
Y tras fijar su postura a favor del dictamen, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hizo referencia a todas aquellas propuestas rechazadas que afectaban a segmentos sensibles de la sociedad, que impactaron en la recaudación del proyecto original de la Ley de Ingresos por poco más de 55,000 millones de pesos, lo cual repercutió en el déficit fiscal, el endeudamiento y el precio del petróleo. Variables que, si bien nos han permitido manejar este hueco tributario, también han sido tratadas con responsabilidad y estrategia económica de largo plazo. El aumento del precio del petróleo de 81 a 85 dólares por barril permitirá no solo hacer una presupuestación de ingresos a la alza, sino más realista respecto a las condiciones del mercado, provocando con ello que los recursos sean adecuadamente distribuidos. En un lapso de 12 años, el precio del petróleo subió la mezcla del barril del crudo mexicano de 24 a más de 100 dólares. ¿Dónde quedó el ingreso? Este país ha triplicado su presupuesto de gasto, pero no ha combatido la pobreza. En su turno, el PRD habló a favor de la Ley de Ingresos, calificándola como un trabajo responsable y coherente en beneficio de la población mexicana. Está en nuestra línea política, está en nuestro programa político la idea de la progresividad, la idea de la proporcionalidad, la idea de la redistribución. El PAN, por su parte, argumentó su voto en contra del IVA en las zonas fronterizas, homologándolas al resto del país de 11 a 16% y rechazó incrementar el nivel de endeudamiento público que se contempla en la Ley de Ingresos. Estamos en contra de que el gobierno pretenda contraer una deuda de casi 700,000 millones de pesos, porque implica, señores, un impuesto adicional que pagarán nuestros hijos. Las crisis que hemos sufrido en México siempre van de la mano con los endeudamientos del gobierno. El próximo año, los mismos argumentos que usaron por el Ejecutivo serán utilizados para argumentar por nosotros para que se respete el ingreso de todos y cada uno de los mexicanos y entonces sí se haga una reforma fiscal con sentido social. Bueno, finalmente, al fijar la postura, el PRI anunció las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, haciendo énfasis en que a partir del año 2014 se institucionalizan las reglas de transparencia. Entre los ingresos del gobierno federal destacan los siguientes: ingresos por impuestos sobre la renta, 1.011.500 millones de pesos; impuesto al valor agregado, 609.392 millones de pesos; impuesto especial sobre producción y servicio, 132.341 millones de pesos. Luego de concluir, le comento la discusión en lo general. Se presentaron en total 21 reservas, 6 al artículo primero, 8 al artículo segundo, una reserva más a los artículos 6º, 8º, 9º, 11º y 16º, así como 2 reservas al artículo 4 transitorio. Luego de 2 horas de discusión, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 se aprobó en lo general con 387 votos a favor, 30 abstenciones y 52 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 387 votos. Posteriormente, los legisladores comenzaron con el análisis de las reservas al dictamen. En votación económica, los diputados aceptaron la reserva propuesta por el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, para modificar el párrafo 7º del artículo 1 de la Ley de Ingresos, esto para financiar el ramo 38 y que tiene que ver con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para impulsar el desarrollo del sector energético. Se deberá llevar a cabo conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una revisión de los compromisos asumidos por los fondos hasta ese periodo a fin de valorar la posibilidad de disponer de recursos hasta por un monto de 3,000 millones de pesos. Una segunda reserva aceptada fue la presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria para adicionar un párrafo 16º al artículo 2º relacionado
en que en marzo de 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, determinará el plazo definitivo para la liquidación de las instituciones que tienen que ver con el Banco Nacional de Crédito Rural, el cual no deberá excederse de 18 meses. El párrafo 16º dice, y es el que se agrega, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión un avance del programa anual de financiamiento a más tardar el 30 de junio de cada ejercicio, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del gasto de capital y refinanciamiento. Finalmente, y luego de concluir la presentación de cada una de las reservas, la Ley de Ingresos se aprobó y turnó ya al Senado de la República para su análisis. De esta forma, pues le comento, la Cámara de Diputados ya concluyó 2 días antes de la fecha límite para la aprobación de este marco, con 300 votos a favor, 3 abstenciones y 153 en contra, este trabajo legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.